Abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, el último capítulo del Evangelio según San Mateo, donde ya el Señor ha resucitado. Y dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Quisiera saber si hay alguna persona esta mañana que es la primera vez que está en este lugar un domingo a la mañana. ¿Puede levantar la mano para que yo pueda identificarla? Alguien que es la primera vez que está aquí un domingo a la mañana. No tenga miedo, simplemente si es la primera vez que usted está aquí un domingo a la mañana, levante la mano. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el sermón de hoy. Ustedes saben que esta semana, a mitad de la semana, tuvimos un desayuno. Los clásicos desayunos de empresarios y profesionales que estamos en nuestro año 31. Hace 31 años que los hacemos. Y entonces al principio de lo que yo tenía que dar acerca de la palabra, pregunté si sabían qué había pasado después de la Pascua. Y lo notable es que yo vi una cara de extrañeza. Creo que muchos ignoraban que había pasado algo después, ¿no? Y que muchos se mostraron hasta extrañados, ¿no?, de que yo hiciera esa pregunta. Claro, porque Semana Santa terminó y terminó allí, ¿no? Y ya todos estaban con la mente en otro lado. Y yo dije, bueno, esta semana corresponde a cosas que sucedieron en aquel momento. El Evangelio y las cartas nos hablan por lo menos de 10 encuentros que Jesús tuvo después de resucitado en los 40 días que estuvo con sus discípulos. Lo que quiere decir que no es poco lo que se nos habla acerca del diálogo de Jesús con sus discípulos o el llegar a los discípulos, y ustedes pueden hacer el recuento fácilmente. Pablo hace una síntesis bien apretada de todo esto en la carta a los Corintios. No lo hace para hablar de todos los encuentros, sino para subrayar algunas cosas. Y él dice, porque primeramente recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció a Cefas y a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Ahora, es interesante esto de los 500 hermanos a la vez, porque ¿dónde se reunió Jesús con 500 personas a la vez para hablar? Resucitado. Y el apóstol Pablo siempre habla sobre certezas, nunca sobre especulaciones. Lo que quiere decir que tenía bien claro que una vez Jesús se reunió con más de 500 hermanos, ya resucitado. Se reunió con los suyos, porque él dice 500 hermanos, es decir, 500 cristianos eran los que estaban ahí. El único lugar donde se puede haber reunido masivamente Jesús con tantos cristianos en ese momento es en Galilea. En este viaje
que él le manda decir por las mujeres, a los discípulos, él va delante de ustedes a Galilea. Después va a aparecer durante esta semana y va a aparecer a Tomás al domingo siguiente, sería el domingo de hoy, ¿no? Pero de ahí iniciaron un camino para encontrarse todos en Galilea. Era una cosa que Jesús ya había anticipado, no es una novedad que surge de Jesús resucitado. En el Evangelio de Mateo se nos dice ya en el capítulo 20 que cuando están celebrando la cena, dice, y cuando hubo cantado el himno, es decir, lo que vimos el domingo pasado en la Cena del Señor, cuando hubo cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús tiene un diálogo mientras que está caminando y en ese diálogo le dice, heriré al pastor, hay algo que está escrito, heriré al pastor y todos los demás se van a dispersar, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya lo está anticipando en la última cena, que el resucitado se va a reunir con ellos en la provincia de Galilea, en el norte. Y también Marcos, en el mismo momento, nos cuenta que después que haya resucitado, dijo Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, ustedes recuerdan el efecto que la cruz tuvo para los discípulos. Fue un efecto devastador para ellos el hecho de la cruz. Era como si hubieran vivido un sueño que termina en pesadilla, y ellos lo vivieron así. Quiere decir que ellos no esperaban, ninguno de ellos esperaba la resurrección. A pesar de todo lo que ellos hablaban del poder de Jesús y del compromiso que tenían, Pedro mismo lo niega porque piensa, bueno, esto está perdido, ¿no? Tomás lo niega abiertamente, no creo en esto. María Magdalena se va buscando un cadáver y a pesar de que reciben la palabra de que ha resucitado, sigue quedándose allí llorando por un cadáver. Esto habla de la devastación interna que tenían todos ellos en ese momento, de la forma en que había impactado la muerte de Jesús en la crucifixión. Ahora, yo creo que ninguno podía dudar del poder de Jesús, porque ellos habían visto los milagros, habían visto lo que Jesús hacía con los que estaban tullidos, habían visto cómo daba la vista a Bartimeo, había visto cómo había resucitado a Lázaro, así que no dudaban del poder. Jesús era poderoso, pero no creían que Jesús fuera todopoderoso. Y hay una diferencia. Alguien puede tener poder, pero no puede tener todo poder. Y esto se lo va a subrayar el Señor cuando se despida y cuando diga, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Está subrayando algo que ellos no creían, que no creían que el Señor tenía poder también sobre la muerte, que no iba a resucitar. Ahora, si ellos estaban devastados como estaban, el Señor tenía que haber estado igualmente devastado, vamos a mirarlo desde el punto de vista humano. Porque resulta que estuvo 3 años, que lo anticipó, que lo repitió una y otra vez, y ahora están todos desparramados. Sin embargo, el Señor no reacciona como nosotros hubiéramos reaccionado, y el Señor nunca reacciona como nosotros hubiéramos reaccionado, sobre todo en los casos extremos. En el caso, por ejemplo, que conocemos en Juan 8 de la mujer adúltera, para los religiosos era un caso terminado y para Jesús no. Jesús dijo no, este no es un caso terminado. Para los primeros cristianos el asunto del perseguidor Saulo de Tarso era un asunto terminado. Incluso cuando lo mandan a Ananías para que hable, dice, no Señor, que este nos está persiguiendo. No creen realmente que Dios tiene poder como para tocar cualquier corazón y para cambiar cualquier vida. Entonces, las mujeres tienen que recibir el primer mensaje mostrando que el Señor no solamente es poderoso, sino que es todopoderoso. Todopoderoso. Las mujeres reciben el mensaje que nosotros hemos leído. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Le está diciendo, miren, yo sé que ustedes no creen y sé que están buscando un cadáver. Pero no está aquí porque ha resucitado como dijo.
Es decir, ya se los había anticipado, lo que pasa es que ustedes no creyeron, pero los había anticipado. Dice, vengan, vean el lugar en que fue puesto el Señor y vayan pronto. Es interesante esta palabra, pronto, como diciendo, esto no puede demorarse porque hay gente que está sufriendo por esto. Vayan pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Quiere decir que el ángel les repitió todo, pero les pintó un cuadro de lo que ellas en ese momento estaban viviendo. La incredulidad y la realidad del Cristo resucitado. Y fíjense que en este mensaje no hay reproches, porque el mensaje que les manda el Señor es un mensaje de aliento. Le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Les di una buena noticia. Cristo ha resucitado de los muertos, los invitó a ver las pruebas, pasen y vean primero, para que se cercioraran por los sentidos que esto que Jesús dijo era verdad, y les encomendó una tarea. Vayan pronto y díganle que Él quiere reunirse con todos en Galilea. Va delante de vosotros, una convocatoria. Ahora, ir de Galilea de Jerusalén hasta Galilea, hasta el mar de Galilea, eran casi 150 kilómetros. Había que caminar 150 kilómetros. Se considera que los viajeros más entrenados tenían que hacer este camino en 3 días, caminando 45 kilómetros por día. Y la verdad que 45 kilómetros por día agota a cualquiera, ¿no? Pero no solamente eso, el camino no era una ruta. Era subidas y bajadas, porque era toda una zona montañosa. Y el Señor les dice, vayan allá. Y es extraña esta convocatoria. ¿Por qué? Porque todos están en Jerusalén. Lo más normal es que vayamos a Betania o algún lugar así y nos reunimos, no que se hagan 450 kilómetros a pie para reunirse. La distancia les iba a llevar unos cuantos días de viaje con todo lo que tiene un viaje. Era un camino bien trabajoso de subidas y bajadas permanentes. Y Jesús esta vez no los acompañaba, porque siempre cuando iban en el ministerio varias veces hicieron este trayecto, pero iban parando, predicando, es decir, había otra cosa, ahora era una urgencia de que nos tenemos que ver en Galilea. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Jesús los citó en Galilea justamente? ¿No era mucho más fácil encontrarse allí donde estaban todos? ¿Por qué largar esta caravana que fuera hasta Galilea? La historia de ellos está ligada a Galilea, de todos ellos. Cuando ustedes leen el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, se dice claro que la gente decía, ¿no son todos estos galileos? Lo que quiere decir que todos ellos eran de Galilea. En Galilea tenían ellos sus raíces, pero no solamente tenían sus raíces familiares, tenían sus raíces espirituales, porque todo para ellos había comenzado en Galilea. Y las raíces son muy importantes, muy importantes. Creo que esta generación nueva no está dando la verdadera importancia que tienen las raíces. Yo soy un descendiente, como la mayoría de ustedes, de gente que bajó de los barcos y que tenía sus raíces allá, en ese lugar que dejó. Y cualquiera que haya conversado con sus abuelos o con sus padres, los que han llegado después, ustedes habrán notado la profunda emoción que ellos tenían cuando hablaban de su patria, que la tenían que abandonar por el hambre, y que en alguna medida eso seguía siendo su tierra. Es que esas son las raíces. Es el hombre que echa raíces en un lugar
porque esa es su gente, su cultura, es lo que él es. Con todos los problemas que puede tener nuestro país, yo tengo raíces argentinas y no renuncio a eso, no renuncio. ¿Por qué? Porque mis raíces están acá. La primera vez que viajamos con Celia a Sicilia, lo hicimos porque yo quería, ya que estaba en Italia, quería conocer el lugar donde había nacido mi padre. Mi padre nació y lo trajeron a los 5 años, así que no tenía ninguna memoria. Pero se acordaba de que, por lo que el padre le había dicho, que habían nacido allí. Así que esa ciudad, que no tiene grandes atractivos como otras ciudades, para mí era importante ir a aquel lugar. Y recuerdo que llegamos a Sicilia en tren, y cuando abríamos la ventanilla del tren y yo miraba eso, de pronto es como si mis abuelos hubieran resucitado. ¿Por qué? Porque de pronto veía yo la casa de piedra, ¿no?, en medio del campo, y yo sabía lo que era eso. Que los pastores iban llevando el ganado y tenían casas de piedras donde paraban. ¿Para qué? Para pasar la noche y seguir. Y veía yo esas casas de piedra y decía, esto es lo que mi abuelo me contaba. Y seguí, y de repente veo que cuando entramos en la parte de ciudad, en todas las casas que se veían desde el tren, había en el fondo de la casa un limonero. Un limonero. Claro, los limones en Sicilia son del tamaño de un melón, ¿no? Es decir, un limonero. Y yo recuerdo que mis abuelos tenían un limonero, todos, en su casa, y era lo primero que plantaban. Era las raíces. Resulta que el limonero aquí no funciona como allá, porque la tierra y el clima es diferente. Y mi abuelo lo criaba en la capital y era un suplicio ese limonero. Y yo no sabía por qué ese limonero le traía tanta preocupación cuando tenía tantas otras plantas. ¿Y por qué no lo sacaba? ¿Y por qué no lo cortaba? Que andaba siempre con ese limonero, dichoso, que no daba limones tampoco. Es que eso eran sus raíces, era su tierra, era lo suyo. Porque las raíces son así. Y uno llega a entender todo eso cuando llega ahí. Y no le quiero contar cuando yo llegué a la ciudad donde estuvieron ellos y vi la calle, que se conserva porque es una calle histórica ya, ¿no? Desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y salí de esa ciudad, ahora es una gran ciudad, pero después de ver eso, de ver la iglesia donde iba mi abuela, de conversar, porque estaba anotado allí mi padre. Y salí y caminé desde el lugar donde estaba hasta el lugar para regresar llorando. Había encontrado las raíces. Nunca conté esto, pero un día Ezequiel publica un artículo que se llama Las raíces mandan. Y habla de una cantidad de cosas que escuchó, porque la mayoría de las cosas que habla son cosas que me escuchó a mí o escuchó a su abuelo. Pero en alguna forma nosotros pertenecemos a algo. Y bien o mal estamos aquí. Y cuando echamos raíces decimos, como dice María Elena Walsh, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. ¿Por qué? Porque hay algo que es la raíz que nosotros tenemos. Esto lo tenemos que recordar en este momento, porque el país está mal, por todo lo que ustedes saben, pero yo no reniego de las raíces que tengo, y mis raíces están acá. Y Jesús les dijo, bueno, vamos a revisar las raíces, ahora que fracasaron, vamos a revisar las raíces, pero no solamente las raíces estas, que son las raíces familiares, sino las raíces espirituales, porque ustedes tienen raíces espirituales. ¿Y qué pasa? Que cuando llegaron a Galilea,
¿Dónde se reunieron? En el mar de Galilea, que es lo único que concentra. Y en el mar de Galilea estaba Bethsaida, de donde era Pedro y Andrés y Felipe y Juan, porque era el puerto. Y en la otra extremo del mar de Galilea está Magdala, de donde era María Magdalena. Y allí estaba Natanael, Bartolomé, se identifica con el apóstol Bartolomé, que era amigo de Felipe y que estaba también en Galilea. Quiere decir que todos ellos estaban ahí. Y Mateo vino a Jesús desde Capernaum, que era la ciudad marítima, fíjense el nombre, marítima, porque estaba al lado del lago de Genesaret, y para ellos era eso el mar de Galilea, ¿no? La ciudad marítima. Es decir, todos en la orilla de ese lugar tenían sus raíces espirituales. No solamente sus raíces familiares, sino también sus raíces espirituales, porque ahí habían conocido a Jesús, ahí se habían encontrado. Y Jesús le dice, vamos a volver al principio, porque ahora han fracasado. ¿Vamos a volver al principio? ¿Vamos a volver al primer amor? ¿Vamos a volver a aquello que ustedes han olvidado? Cuando el Señor Jesucristo manda las 7 cartas a las iglesias de Asia, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, le reprocha a la iglesia en Éfeso que ha olvidado su primer amor. Tengo esto, dice, contra ti, que has olvidado tu primer amor. Es decir, que te olvidaste de eso que uno siente cuando llega por primera vez a Jesucristo. Cuando se acerca, cuando abre el corazón, cuando entiende quién es Jesucristo y cuando se apropia de Cristo en su vida. Allí, ese es el primer amor. Y hay que tener cuidado porque allí están justamente las raíces espirituales. Y nuestras raíces espirituales, así como las raíces que tenemos en la sociedad, las raíces espirituales, tenemos que cultivarlas y tienen que crecer en nosotros. Y el crecimiento de esas raíces espirituales que tenemos en Cristo no depende de lo que Dios haga, sino depende de lo que nosotros hagamos. Es mi preocupación y tu preocupación arraigarte en aquello que el Señor enseñó, arraigarte en Él. La fe es un acto personal, no viene con nosotros. La fe viene por el oír, y cuando oímos la palabra de Dios se mueve la fe. Y hay un momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión personal, porque Dios no invade a nadie, la decisión de aceptar esa fe o no aceptarla, de creer o no creer. Ese es un hecho absolutamente personal. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, dice, de la manera que ustedes recibieron al Señor Jesucristo, con esa actitud, tienen que caminar en Él, arraigados en Él. Es decir, que las raíces las tenemos que cuidar nosotros. Y son las raíces de nuestra vida espiritual. Cuando el Señor habla en la parábola del sembrador acerca de la semilla, después Él hace la explicación de la parábola. Él dice, el sembrador es el que siembra la palabra y la semilla es la palabra de Dios. Ya nos dio todas las claves. Pero después Jesús habló y dijo, miren, la que cae entre piedras es esa que brota pronto, porque no tiene profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tiene raíz se secó. Los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Está diciendo que hay algo que son las raíces que depende de mí. Que yo me arraigue es un mandamiento en la palabra de Dios, que yo me arraigue, que busque profundizar mi vida espiritual. Porque eso trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice Jesús que la semilla esta, que no arraigó, dice que no arraigó por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Y hay que cuidarse de esto, porque hoy vivimos en una sociedad que no quiere que nos arraiguemos en Cristo, sino que nos arraiguemos en otra cosa.
cualquier cosa de las cosas superficiales. Y nos ofrece una cantidad de cosas para que nuestras raíces se hundan allí. Pero nuestras raíces tienen que hundirse en Jesucristo y tienen que hundirse en la palabra de Jesucristo y en los mandatos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no somos infructuosos. Por eso la vida espiritual la tenemos que vigilar nosotros. Fíjense que hay muchos cristianos que viven en continuos conflictos consigo mismo y con los demás. ¿Y a qué se debe que sean factores siempre de conflicto? Falta plenitud de vida y faltan raíces que estén arraigadas en Cristo. No se han arraigado como debían. No echaron raíces espirituales. Y cuando no se echan raíces espirituales profundas, grandes, la vida empieza a tambalear. Aún la vida cristiana, de aquel que es de Cristo, yo no niego esto, pero empieza a tambalear, empieza a ser un fracaso. Cuando Pablo está hablándole a los efesios en una carta maravillosa donde habla de la grandeza de la obra de Dios, de eternidad a eternidad, después de hablar de las primeras cosas de eso, ya cuando llega al capítulo 3, él hace una oración y dice: por todo esto que Dios ha hecho, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior con poder por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, puedan seguir creciendo. Ahora fíjense que él dice: yo ruego por esto. Yo ruego que ustedes tengan raíces profundas. Y esta es una oración que tenemos que hacer todos por nosotros y por nuestros hermanos. Y yo los convoco a que esta semana estemos orando por esto. Oremos para que todos los cristianos podamos tener raíces profundas en la fe. Para que no vivamos vidas que fracasan, vidas que tropiezan, vidas con problemas, sino que realmente nuestra vida sea una vida plena, sea una vida grande, sea una vida que honre realmente al Señor y sea una vida de bendición. Porque si yo no tengo buenas raíces, no voy a fructificar, no voy a hacer bendición para los demás. El apóstol, cuando escribe esto a los efesios, puede decirles y aconsejarles. Es una obra de Dios en la persona que tiene que ver con la voluntad de la persona. Yo soy el que tengo que preocuparme por eso. Dios me va a dar el crecimiento, pero yo tengo que tener preocupación espiritual. Esto no es algo que yo hago lo que se me antoja y entonces crezco igualmente porque Cristo está en mí. No, sino que es algo que tiene que preocuparme. Y no solamente me tiene que preocupar a mí, sino tiene que preocupar también a los padres. Es muy importante si usted tiene hijos. Es muy importante porque en la vida espiritual de los hijos hay que cultivar las raíces desde el principio. Desde el principio. Por supuesto que para cultivar las raíces no hay que producir temor. Los padres casi siempre utilizan a Dios, los padres cristianos, como mi mamá usaba al hombre de la bolsa o el cuco. ¿No es cierto? No, porque Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Yo digo, háblele de un Dios que lo ama y que busca el bien de él y que está dispuesto a estar con él. Y tiene que haber 3 preocupaciones en todos los padres: la preocupación por lo físico, la preocupación por lo intelectual de sus hijos, pero también la preocupación por lo espiritual. Por lo espiritual. Muchas veces decimos, bueno, cuando ya sea grande lo perdió. Pero es un asunto personal la fe. Sí, es un asunto personal, él tomará su decisión. Pero también comer es un asunto personal. Pero usted le marca al principio lo que debe comer para que sea sano. Y después se las arreglará y él hará lo que quiera. Y después, cuando sea libre, entonces irá a comer todas las semanas a McDonald's y terminará muriéndose a los 40 años por el exceso de grasas. Pues, pero usted le enseñó otra cosa. Le enseñó otra cosa.
Y lo mismo pasa con lo intelectual. Se rebela contra lo intelectual. ¿Qué chico de los que tenemos acá quiere ir a la escuela? El primer día de clase, el domingo anterior al primer día de clase, yo me paro ahí en la puerta y saludo. Y a los chicos les decía, che, ¿estás contento con la escuela? Y me miraban a uno y decía, no, la verdad que no. Y bueno, hay que admirar. La mamá le decía, no le digas eso al pastor, ¿no? Porque claro, se va a escandalizar. No, esto es lo normal. Si el chico me decía que estaba muy entusiasmado con ir a la escuela, yo empiezo a dudar, ¿no es cierto? Pero era muy sincero. Los chicos son sinceros en ese sentido. Yo no quiero ir a la escuela. Pero el padre lo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque necesita eso. Y hay cosas que hay que cultivarlas. Hay cosas que uno la tiene que obligar. La educación es algo que uno tiene que obligarlo. Pero la espiritualidad hay que cultivarla. Y hay que cultivarla desde chico, ¿no? Y esto es importante, porque ahí también hay raíces. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo con profundas raíces en Él. Profundas raíces en Él. Hay raíces superficiales. Las raíces superficiales producen vidas endebles, que viene el primer viento, el ventarrón, la tormenta, y tiembla todo, porque no tiene firmeza. El árbol con raíces profundas soporta la tormenta más fuerte. El cristiano con raíces profundas puede soportar las pruebas, porque sus raíces lo sostienen y tienen puestas sus raíces en Cristo. Y tenemos que soportar muchas tormentas en la vida. Eso de que llega a Cristo y no tiene más tormenta es una mentira. Todos tenemos que soportar muchas tormentas en la vida. Pero el cristiano que tiene raíces es estable. La tormenta no lo saca del centro espiritual de su vida. Supera la adversidad. Va a tener problemas, pero la va a superar. No se desespera, espera, que es distinto. No se desespera, espera en el Señor. No se siente derrotado. Mantiene la paz y la esperanza. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que cuando nos perdamos volvamos a Galilea, donde todo empezó. ¿Se acuerda usted? Ese primer día que usted entendió y puso su vida en las manos del Señor. Eso, Galilea, el primer amor. Y lo llevó allí. Y le dijo, ¿se acuerdan lo que ustedes hacían acá? ¿Y por qué dejaron las redes? ¿Y por qué dejaron el banco de los públicos tributos? ¿Y por qué dejaron eso? Porque habían encontrado algo que valía más. ¿Y qué pasó ahora, muchachos? Y los apóstoles estaban ese día avergonzados, pero Jesús no lo llevó para avergonzarlos. Lo llevó para que recordaran y volvieran a sus raíces y volvieran a empezar. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros sea como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nos ponemos de pie. Señor, esta mañana nos hemos acercado con temor y reverencia a la palabra tuya para que tú nos hables de acuerdo a lo que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones. Obra con tu Espíritu en nosotros para que nuestra vida sea una vida arraigada profundamente en ti y podamos vivir la plenitud de la vida espiritual. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.